Fabián, muchísimas gracias por esta información. Qué lindo recorrer nuestra cultura. Pero de momento vamos a hacer una pausa en esto y vamos a abocarnos a toda esa temblorera. De repente usted ha notado que a alguien, a usted, le tiemblan las manos, el brazo, le tiembla alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Incluso los labios, que de repente vemos a alguien y uno dice, ¿será que está muy nervioso? Por lo menos eso es lo que uno cree. En esto vamos a ahondar precisamente con el médico internista, con el doctor Edgar Carvajal. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. El placer es nuestro, doctor. Cuando vemos algún miembro o algo como lo que mencionábamos, el ojo, incluso, es que usted me va a decir ahora qué nos puede temblar, ¿verdad? Pero claro. ¿Qué puede esconder esto? El temblor o los movimientos involuntarios tienen dos aristas importantes. La primera para el paciente, el perder el control de una parte motriz voluntaria genera mucha ansiedad, mucho susto. Eso tiene que entenderlo el médico, pero también es un reto diagnóstico para el médico, claro, entender qué es lo que está pasando en esta persona. Entonces, para el estudio del temblor o los movimientos involuntarios, nosotros tenemos que situar el temblor. ¿En qué categoría lo vamos a situar? Si es un temblor, por ejemplo, de reposo, el paciente está reposando y es ahí donde empieza a hacer un movimiento, y nosotros nos fijamos en el movimiento en el consultorio, por ejemplo, a la velocidad a la que oscila. Entonces, el temblor se define como un movimiento oscilatorio de una parte muscular, ¿ok? Nosotros vemos ese temblor y tratamos de determinar la frecuencia en lo que lo hace. Sí, porque habría que diferenciarlo, ¿verdad? Porque mucha gente debe decir, bueno, yo cuando hago ejercicio, quedo media temblorina, claro, porque uno se excedió. No sé si eso es normal o no, claro, ¿verdad? Si usted me dice que me excedí en su press de pecho de 200 libras, y claro, usted uno queda temblando, brazos, yo lo primero que le digo es cambie instructor. Exacto, sí, está exagerando. Y por otro lado, digamos, si estamos en un lugar muy, pero muy frío, a mucha gente le tiembla a los labios o qué sé yo, ¿verdad? Eso es un tipo de temblor involuntario que se llama un temblor termogénico. Las fibras musculares lo que hacen es vibrar para tratar de producir calor. Ese es un poco más fisiológico en respuesta a un estímulo externo. Exacto, pero ¿qué pasa efectivamente si yo estoy aquí con usted conversando tranquilamente, estoy relajada, pausada, y de repente yo le paso algo y tengo ¿verdad? Me tiembla mucho la mano o me empiezan a temblar los labios y yo no estoy nerviosa ni estresada ni nada? Ok, vamos a ver, en primer lugar, depende de usted. Usted me tiene que decir la situación, el contexto, y eso es lo más importante para nosotros, la información que usted nos pueda dar. Por ejemplo, usted me dice, doctor, es que yo estoy en la oficina y estoy tranquila y me tiembla el labio, la boca, el párpado, es insoportable. Uy, sí. No lo puedo tolerar, me estresa, y entonces empieza un círculo vicioso entre el estrés del sentir el movimiento involuntario, el que me estará pasando. Yo he recibido consultas de gente joven que viene a consultarme, doctor, tendré un evento cerebrovascular, me estará dando un derrame por esto. Generalmente uno trata de, primero que nada, tranquilizar a la persona y decirle, vea, esos movimientos de boca, labios, ¿verdad? Generalmente tienen un nombre, se llaman mioquimias, movimientos miofaciales, ¿ok? Mioquimias. Generalmente traducen dos cosas, como usted lo dijo, estados de estrés, pero además se asocian con la ingesta, por ejemplo, de algunas sustancias. Mucho café, ¿ok? Me diga. Mucho té, ¿ok? Que también puede ser chocolate, vino, en fin, metilsantinas. ¿Qué es eso? ¿Medicinas? Sustancias presentes en los alimentos que pueden aumentar el ritmo del sistema. ¿De la temblorera o que lo provoque? Ahora, doctor, por ejemplo, ¿verdad? Si yo, digamos, yo le voy a pasar este café y usted me ve, ¿verdad? Y que la manilla, hay gente que de repente chorrea el café porque verdaderamente el pulso lo tiene mal y uno dice, ¿qué será? ¿Que pasó mala noche? O por ejemplo, no se puede abrochar los botones o mil cosas diferentes. Bueno, enhebrar una aguja, por ejemplo. Claro. Vea, ese temblor todos lo tenemos. Tenemos un tremor fisiológico, que eso es normal en todos nosotros y se altera durante el día. Puede ser que sea más agudo en la mañana, con los aumentos de hormonas que nos hacen despertarnos, que son más estresantes, y puede ser que sean un poco más en la tarde cuando bajan las hormonas que nos mantienen activos. O, como en algunos casos, hay trastornos hormonales, hipertiroidismos, que se pueden manifestar o aumentan este tipo de tremor esencial. O sea, es un tremor, ese es un tremor fisiológico, es algo normal. Ahora, pero ¿qué, ese temblor que ya se pasa, ¿verdad? Que a veces no lo podemos manejar, ¿qué lo puede provocar? ¿Qué lo puede provocar? Muy bien.
Lo primero es que al paciente le incomode. Eso es lo primero, que venga a consultarnos. Cuando al paciente le incomoda, tenemos que ver primero la edad del paciente. Hay un tremor esencial que es hereditario, ¿verdad? Que empieza a manifestarse entre los 20 y 60 años. Es el típico tremor del adulto mayor, que como usted me decía, pasa una taza, entonces empieza a temblar, trata de enhebrar la aguja y no puede. Ese tipo de tremor esencial, aún siendo incómodo para poder trabajar, sigue siendo relativamente normal. Normal. Sí. Nosotros, digamos, los médicos, lo que hacemos es tratar de reducirlo, evidentemente con técnicas primero de relajación y demás, y cuando tenemos que dar medicamentos, pues tratamos de que el paciente sea lo más funcional posible. Tratamos de bajarle la oscilación. O sea, ahí nos está hablando de genética, que lo podemos heredar, pero aproximadamente a los 20 años. ¿Podríamos hablar de gente menor o no, doctor? Eso es importantísimo. Un temblor, cuando se asocia a otras cosas, es cuando nos debe llamar la atención. Cuando tenemos un temblor, por ejemplo, que inicia en una zona, el paciente no lo puede controlar. O sea, no lo puede parar. No lo puede parar, trata y se expande a otra zona. Eso ya nos habla de que en el cerebro, ¿verdad?, la zona que controla la mano está siendo irritada, por ejemplo, y se expande a otra zona. Y en ese momento podría eventualmente escalonar a una convulsión, o sea, generalizarse la convulsión. ¿Una persona que trabaje mucho con las manos, eso podría ser la provocación para que empiece con esos temblores? Una persona que trabaja con las manos, vamos a ver, una persona que está acostumbrada a trabajar con las manos, tiene una habilidad ya aprendida sobre, sobre sus actividades. Esa habilidad, en teoría, no debería por qué afectarse por un tremor, pero cuando el temblor afecta esa actividad, significa que algo anormal está pasando. Un evento a través del tiempo ha afectado la capacidad de esa persona para poder realizar esta tarea. Y es a lo que debemos abocarnos nosotros los médicos, a averiguar qué evento dentro de la economía de la persona fue la que suscitó el aumento del tremor y ahora le está provocando síntomas de no poder realizar sus actividades. ¿Complicado el diagnóstico, doctor, para llegar? Es muy complicado porque, como ya le dije, desde el punto de vista evolutivo, perder la voluntariedad de los movimientos significa una inhabilidad, o sea, una incapacidad, y eso asusta mucho a los pacientes. ¿Podemos hablar de un temblor en el brazo, o sea, en la extremidad completa, y cómo puede impactar esto la salud? Pues mucho, por ejemplo, nosotros tenemos que, cuando vienen los pacientes a consultar por esto, tenemos que hacerle un examen físico, tenemos que hacerle una historia clínica completa. Por ejemplo, los medicamentos que están tomando. Hay trastornos del movimiento que son hipercinéticos, es decir, que se mueven mucho. Por ejemplo, eso que estamos viendo en la televisión, eso es una fasciculación de un grupo muscular. Los músculos tienen fascículos, los cuales se contraen generalmente en grupos para lograr un movimiento rítmico y sincrónico. Eso es una contracción de un solo fascículo, de una sola hilera como de o sea, eso se mueve, se empieza a mover solo, doctor. Se puede mover solo, digamos, por ejemplo, después de un ejercicio fuerte, las fibras musculares liberan calcio y se empiezan a hacer contracción. Pero ahí usted decía que eso sería normal, digamos, en esa situación. Dentro del contexto del paciente. Pero, por ejemplo, hay algo que sí es importante y que sí hay que entender. Cuando los grupos musculares se mueven solos, por ejemplo, esos movimientos se llaman fasciculaciones. Si hay fasciculaciones en los músculos, por ejemplo, del torso o los músculos de la mano y además en la lengua, eso nos enciende algunas alarmas. O sea, ¿nos tiene que dar en todos estos lugares que usted menciona? No en todos. Puede ser individual. Puede ser individualmente. Por eso es que el diagnóstico es tan difícil. Yo necesito establecer que a este paciente que está temblando le pasa algo más. El temblor, cuando es grave, no viene solo. Viene acompañado de otras cosas. La idea es que cuando el paciente consulta por lo que le molesta, ¿verdad?, que es el temblor, me diga otras cosas que me llamen la atención y me levanten esas banderas rojas que yo necesito para saber. Por ejemplo, esa fasciculación. Me dice, doctor, es que yo he perdido fuerza y yo lo veo fasciculando y además de eso le abro la boca y veo que en la lengua fascicula. Eso me levanta a mí todas las alarmas para una enfermedad muy grave que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Y entonces una enfermedad de la médula muy incapacitante, muy debilitante, que debe ser atendida inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese paciente requiere ayuda ya.
Doctor, pasemos de estas extremidades a lo mejor a los ojos, ¿verdad? Claro que sí. Porque a mí en situaciones, digamos, me ha brincado el párpado y yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Será que estoy muy estresada? Eso es lo único. Han sido pocas situaciones, pero de verdad muy molesto. Y muchas veces me ha tocado ver a la gente que prim, 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 le empieza, ¿verdad? Como a brincar y que no lo pueden dominar. No, es que no se puede dominar, son movimientos involuntarios, son completamente fuera del control del paciente y eso es lo que les provoca la ansiedad. Y la ansiedad pues provoca que todavía el temblor, la contracción, perdón, del músculo aumente. ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención en esos casos? Por ejemplo, una bandera roja, que el paciente se acueste, se duerma y él sienta donde el párpado sigue moviéndose. Uy, es como un latido tremendo. Y uno siente que todo el mundo lo está viendo, además, ¿verdad? No, es muy incómodo. Generalmente esas mioquimias deberían ceder con el sueño. Si no ceden con el sueño, es decir, el paciente está dormido y sigue contrayéndose el ojo, nos indica que hay alguna enfermedad o algún tipo de trastorno que el paciente sí requiere estudio. Generalmente están asociadas a situaciones de estrés, como ya hablamos, y a la ingesta de varios alimentos que podrían ayudarnos. También algunos medicamentos, o sea, no solo los alimentos, algunos medicamentos pueden provocar movimientos involuntarios que nos preocupan, ¿verdad? Bueno, una consulta que tenemos en este momento de una amiga televidente es que nos dice que ella tiene 40 años y que se le repite mucho este movimiento involuntario en el ojo, en el párpado precisamente, y que si ella debería hacerse o si usted le recomienda, ¿verdad?, hacerse algún examen específico. Lo primero que le recomendaría es, bueno, vaya con su médico de confianza, ¿verdad? Explíquele no solamente su situación clínica, ¿verdad? Si estamos sospechando un problema de tensión, de estrés y demás, sino también su entorno, que por eso, digamos, los internistas estamos entrenados para llegar a un diagnóstico a partir de toda la información que nos den. Entonces, valoramos el caso. Si tiene mucho tiempo y esto ya influye en su vida, habría que hacer algunos estudios, ¿verdad? Principalmente pues, bioquímica, de sangre, electrolitos, algunos estudios de músculo para ver si el problema no es muscular. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos contracciones, el problema no se encuentra en el músculo, sino en el cable, en el nervio que inerva ese músculo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre alguna lesión, qué sé yo, que suele suceder mucho o con alguna frecuencia, de el nervio sensitivo por infiltrarnos un poquillo las muelas cuando vamos al dentista. Uy, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, nos queda el labio temblando un poco después del procedimiento. Claro, es irritación del nervio después de haberlo pues bañado con la anestesia. Claro. Eso es autolimitado. Pero podría, si el nervio se dañó un poquito más, por decirlo de algún modo, podría extenderse algunos meses. Pero si ya después de 6 meses el asunto cronifica, tendríamos que entrar a investigar si ese nervio no se dañó consistentemente. Bien, doctor, don Jorge tiene 45 años y él nos consulta porque dice que cada mañana, o sea, cuando él amanece, le tiemblan las manos, le tiemblan mucho más, ¿verdad?, en la mañana. Ok. Eso es lo que estábamos hablando, digamos, del trémor esencial. El trémor esencial es esa patología que todos vemos en los adultos mayores, la cual, digamos, tiende a aumentarse cuando el paciente hace actividad. Cuando se levanta en la mañana, se levanta temblando. Sí, ¿Okay? sí. Claro, las hormonas del despertar, por ejemplo. Pero tiene 45 años, ¿verdad? ¿Sí? Es bastante joven. Acuérdese que dijimos que podía empezar desde los 20. Que tenía que ser genética desde los 20 y pico y podía de años. empezar desde los 20. Cierto. Entonces, don Jorge puede empezar con sus hormonas del despertar altas, que es lo que lo hace que despierte, con el aumento del tremor y conforme pasa el día se va regulando y le disminuye. ¿Qué sucede con don Jorge? Que si eso le produce molestia, entonces tiene que consultar, veremos qué lo causa o cómo lo podemos clasificar y le daremos algún tratamiento que sí existe, que sí se puede dar, para poder tratar de ayudarle a don Jorge en su día a día. ¿Ese tremor disminuye el paso del día o depende también del paciente, que pueda más bien ser al revés? Es tan importante como la persona. Por ejemplo, puede el paciente levantarse, generalmente lo que indican, en la mañana con mucho tremor, ir disminuyendo durante el día o empeorar conforme pasa el día. Todo depende de la persona y cómo lo siente ella. Bien. Por ejemplo, si don Jorge trabaja en la mañana y en la mañana es cuando más le molesta, pues posiblemente sea más consciente de eso en la mañana. Claro, claro. Pero si en la tarde descansa, que lo perciba mucho más porque necesita sus manos en un buen nivel de no tremor, digamos, de alguna manera.
Tenemos a doña Isabel. Doña Isabel tiene 50 años y nos comenta que a ella lo que le tiemblan son las piernas. Es como un seteo, es lo que ella comenta, doctor. Aquí hay que tener un poquito más de pericia en el sentido de que tenemos que clasificar los trastornos del movimiento, por ejemplo, en hipokinéticos e hiperkinéticos, es decir, los que se mueven poco y los que se mueven mucho. Y ustedes no me van a creer, pero el Parkinson es de los que se mueve poco. ¿Poco? Poco. Que ahí generalmente es donde apuntamos. Uno ve movimiento y piensa que es Parkinson. Claro, ¿verdad? uno Sobre piensa todo si es movimiento. adulto o mayor. Claro, más bien el Parkinson mueve poco, porque lo que le llama la atención al familiar o al paciente es el movimiento en reposo. En Parkinson es en reposo. En cambio, los hiperkinéticos son movimientos involuntarios también, que se producen involuntariamente, como ya hablamos, ¿verdad? Para que quede bien claro, pero que además no tienen un patrón establecido. Entonces ahí están las disquinesias, algunos tics y otros tipos de trastornos del movimiento, ¿verdad? El balismo, en fin, que se engloban en esa categoría y nosotros tenemos que discernir qué sucede. En el caso de esta señora, digamos que ella se levanta con, por ejemplo, un síndrome de piernas inquietas, que es que no puede dejar de mover las piernas, y eso le pasa a algunos de nuestros pacientes que toman algunos medicamentos. Y entonces nosotros lo identificamos y tenemos que reducir el medicamento o cambiárselo por otro que no le produzca esto. Pero como en esto, o sea, la historia clínica, el paciente nos dice qué medicamento está tomando, nosotros lo clasificamos detalladamente contra los síntomas que nos cuenta, pues claro, tratamos de encontrar la explicación. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por toda esta información. Lo cierto es que donde nos moleste, acudir al experto, ¿verdad? Para que nos pueda quitar definitivamente todo este tipo de molestias y tratar como se debe. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer haber tenido en nuestra casa. Que pase un feliz día. Feliz día a ustedes. Gracias, doctor. Gracias.